La Sony A7 IV es una de las cámaras full frame más vendida en este momento. A pesar de llevar algunos años en el mercado, sigue compitiendo para ser la mejor, tanto para foto como para vídeo. Y os voy a dar 5 motivos que hacen que sea la mejor cámara a día de hoy. Sony cada vez está sacando cámaras más específicas para cubrir diversas necesidades. En cada una de ellas encontraremos ventajas y desventajas, como la Sony ZV-E1, que es perfecta para creadores de contenido, ya que tiene una calidad brutal y es pequeñita, pero se calienta muy rápido, y por lo tanto no podemos grabar mucho tiempo a 4K. Y aquí es donde resalta la Sony A7 IV, ya que tiene lo mejor de cada modelo. Esta cámara no tiene nada que envidiar a las cámaras nuevas. Tiene un sensor de 33 megapíxeles y nos permite grabar a 10 bits, con una resolución de 4K a 60 fotogramas por segundo. Eso sí, con un pequeño recorte de APS-C, pero con la A7 IV podemos llegar a grabar hasta 600 megabits a 422. Personalmente, la configuración que normalmente uso es la de 10 bits a 4K y 25 fotogramas por segundo, y con un bitrate de 140 megabits, ya que así no necesito una tarjeta de alta velocidad, como la V90, y los clips no me pesan tanto. El recorte de sensor solo está en el 4K a cámara lenta. Si seleccionamos cualquier otra configuración, trabajaremos con el sensor full frame. Que por cierto, si al final te compras una cámara Sony, guárdate este vídeo que te dejo por aquí, donde puedas configurar todos los botones de una forma muy eficaz y cómoda a la hora de trabajar. Otra cosa que me parece una locura es el enfoque de seguimiento. Si estamos grabando a una persona o a un coche o por ejemplo un animal y queremos que lo siga, simplemente lo seleccionaremos y la cámara va a enfocar siempre a la persona, aunque se aleje o se mueva. Esto es una maravilla porque nos olvidamos ya del enfoque. Yo vengo de la Sony A7 III y esta opción no lo tenía, y al poder hacer esto he visto que es más importante de lo que me pensaba. Estoy hablando principalmente para vídeo, porque es el que hago más en mi trabajo, pero para foto también es muy buena cámara. Así que estamos viendo que con esta cámara podemos tener una calidad de vídeo y de foto profesional. No hace falta ir a la Sony A7 III o a la FX3. Otra cosa que destaca de las cámaras más pequeñas, como por ejemplo la A7C2 o la ZV-E1, es que no hay limitación de tiempo para grabar. Antes, con la Sony A7 III, como máximo, solo podía grabar clips de 30 minutos, ya que la cámara se calentaba. Ahora han rediseñado el cuerpo y ya no se calienta tanto, y por lo tanto nos permite grabar vídeos sin límite de tiempo, como la Sony A7S III y la FX3. Ya que estamos hablando del diseño, lo que más me ha gustado y ha sido una decisión importante, por lo cual he pasado de la 3 a la 4, es que tiene una pantalla que se puede rotar. A la hora de utilizar un gimbal va muy bien tener la pantalla rotativa, y con la Sony A7 III tenía problemas para ver el monitor, ya que tenía el gimbal justo delante y me tapaba la pantalla. Otra cosa muy interesante y que no se habla normalmente es que la gama alta de Sony tiene un perfil de color llamado Cinetone y la Sony A7 IV lo tiene. Este es un perfil donde el color ya está casi hecho y va muy bien cuando estamos grabando para un vídeo que necesita una edición muy rápida. Lo grabamos con el Cinetone y solo se tendrá que tocar mínimamente el color y ya lo tendremos listo para exportar y enviar. Y hasta aquí las 5 cosas que hacen que la Sony A7 IV sea de las mejores cámaras a día de hoy. La conclusión es que tenemos una cámara con una calidad brutal por un precio muy competitivo. Os dejo el link en la descripción para comprarla al mejor precio. Y si aún tienes dudas de si esta cámara es la ideal para ti, te dejo un vídeo donde te doy 5 motivos de por qué no te la tienes que comprar. Y si quieres configurar los botones de la cámara como un profesional, te dejo por aquí el otro vídeo. Dale a like si te ha servido y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.